por favor, presten atención porque vamos a seguir ahora con el segundo tema sobre el diablo, ¿verdad? Sí. Wow, ok, esto va a ser muy interesante y de mucho aprendizaje. Amén. Muchas gracias, Paco. Gracias. Hermanos, nada más les pido disculpas ahora mismo, porque esta es una charla también un poco larguita, pero porque es un tema muy, muy importante y voy a tratar de hacerlo con eficiencia. Vamos a ver. Este es el tercer enemigo, ¿verdad? El mundo, la carne y el diablo. Entonces, vamos a empezar así. El problema es Satanás y los espíritus malignos. La realidad de la batalla espiritual, hasta ahora hemos examinado las dos fuentes principales de problemas personales. El enemigo número uno es el mundo, nuestro ambiente social y cultural con sus tendencias y valores e ideas que se oponen a Dios. El enemigo número dos es la carne, ¿verdad? La naturaleza rebelde y que aún debe ser redimida, que opera de forma independiente a Dios. Si los seres humanos son simples entidades materiales, socios, culturales y psicológicos, el mundo y la carne serán las fuentes de todos sus problemas personales. Eso es una manera de pensar. Sin embargo, los seres humanos también son criaturas espirituales que deben confrontar ciertas realidades espirituales que quieren obtener un entendimiento más completo de las obras interiores de su naturaleza. En otras palabras, debemos confrontar una tercera fuente de problemas personales, Satanás y los espíritus malignos. Bien, el mundo moderno desecha la idea de una fuerza maligna personal, como si fuera una fantasía concebida por la gente supersticiosa e ignorante, primitiva, vamos a decir, que buscan un chivo expiatorio. Aún muchos cristianos que reconocen el señorío de Cristo rechazan a Satanás como si fuera una superstición. Sin embargo, gracias a Dios, voy a decir una cosa. El Papa nos está ayudando mucho porque él mismo hace mucha referencia al diablo. Y lo dice con mucha fuerza, mucha claridad, que el diablo anda molestando mucho, en muchas formas. El mundo moderno ya no reconoce, voy a decir eso primero. Sin embargo, la no creencia moderna en los demonios se atribuye principalmente al aumento en la secularización de la sociedad. O sea, secular es vivir sin conciencia de la presencia de Dios. Entonces estamos en una sociedad que no reconoce o ha puesto al margen a Dios completamente, ¿verdad? El mundo moderno ya no reconoce las realidades supernaturales, divinas o diabólicas, ¿verdad? Nuestra cultura ha tratado de reducir toda la vida a la causa y efecto. La interrelación de las partículas atómicas y las reacciones químicas. Muchos cristianos ya han sido formados en el mundo, han aceptado este ascepticismo moderno hacia Satanás y a los espíritus malignos. Aún así, la Escritura, la tradición y aún la experiencia personal dan todas testimonio de la presencia de una fuerza maligna, que realmente personal, que se opone a Dios y a su plan. La Escritura habla de Satanás como un ángel
caído, que tiene bajo sus órdenes a otros como él. Satanás y sus espíritus malignos son efectivamente reales. Los cristianos que los ignoran o los desechan lo hacen bajo su propio riesgo. Esto es porque Satanás no solo existe, sino que además ejerce un poder tremendo. Aún una ojeada de un ángel es suficiente para hacer que la gente tiemble y caiga muerta. Aunque Satanás es un ángel caído, expulsado de su estado anterior, aún posee algo del poder y la majestad de su naturaleza angélica. Los simples seres humanos y sus asuntos no son de ninguna ayuda frente a esta poderosa fuerza espiritual. Sin embargo, Satanás y sus ángeles tiemblan de miedo frente a Dios y su Hijo. Eso es algo que se puede leer en Santiago, capítulo 2, 19. Aquellos que están unidos a Dios a través de Cristo Jesús no deben temer la fuerza del enemigo, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primero Juan 4, 4. El poder de Dios trae libertad del control de Satanás. Gracias a Dios. Aleluya. Entonces, estamos balanceando dos cosas. De tomar en serio el poder, la fuerza que tiene el diablo y al mismo tiempo saber que el poder de Dios es mucho más fuerte y nosotros vivimos en Cristo. Y entonces Cristo que vive en nosotros es más poderoso que Él que está afuera, que es el Satanás molestándonos a veces, tratando de molestarnos, ¿verdad? Para entender la influencia de Satanás en nuestros problemas personales, debemos examinar el alcance completo de la batalla espiritual que está en camino. Satanás se opone a Dios en todo y lucha con Él con todas las armas que pueda encontrar. La lucha de forma despiadada, a menudo utilizando como armas cosas que en sí mismas son buenas. Capten eso. Él utiliza cosas que en sí mismas son buenas a veces, ¿verdad? De hecho, la Escritura advierte que Satanás a menudo viene disfrazado como un ángel de luz. El fin último de Satanás es destruir el reino de Dios. Óiganme, este es el fin de él. Es tratar de destruir el reino de Dios. La guerra espiritual hace estragos en los eventos del mundo. Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo. Príncipe quiere decir un señor que tiene fuerza, príncipe, gobernador, cierto sentido. Se encuentra esto en varios textos bíblicos en el Evangelio de San Juan. Efectivamente, Satanás está implicado en eventos políticos, en crisis internacionales. Fíjense, hermanos, tan reciente como algunas cosas con los movimientos tratando de establecer la justicia. Black Lives Matter. Okay. Hay necesidad de trabajar en la cuestión del racismo. No hay duda alguna. Sin embargo, la forma en que este movimiento está actuando tiene fines y destructivos muy fuertes que hay que tener en cuenta. Es el diablo que se ha metido ahí para utilizar algo natural que no está bien, para hacerlo sensacional y
arruinar muchas otras cosas. Hay que tener estas cosas en cuenta. Ese es nada más un ejemplo de entre muchos. Ok. Entonces, implicado en eventos políticos, en crisis internacionales y en las causas de sufrimiento humano. La guerra, el racismo, la hambruna, el crimen, la pobreza y la enfermedad. Satanás también trabaja de una manera más sutil para minar el orden social, a menudo usando individuos bien intencionados y movimientos populares para sus propios destructivos. Los planes de Satanás afectan inclusive al cuerpo de Cristo, causando división y dispersando la debilidad dentro de la iglesia. Un caso muy, muy concreto para el pueblo hispano. Sí o no, la cuestión de la inmigración está causando división entre el pueblo. Hay personas politizadas dentro de la misma iglesia que no están pensando con criterios evangélicos cristianos, sino más por influencia ideológica del mundo, diciendo que es algo para avanzar la justicia, pero su comprensión de lo que significa la justicia es muy torcida. Entonces eso provoca mucha división. Eso no es de Dios. Eso no es lo que debe suceder dentro del pueblo cristiano hoy en día. Por supuesto, Dios también está haciendo su obra en el mundo, eso es importante, conteniendo a Satanás y ordenando los eventos mundiales. Sin embargo, Satanás reclama con razón ser el príncipe o amo de este mundo. Él se ha ganado el puesto a través de su popular elección hecha por la humanidad. Fíjense. Él no tiene poder. Si nosotros estamos en la rectitud, Él no tiene nada de poder. Pero le invitamos a que Él reine por el pecado, por el rechazo de la verdad. Eso es lo que sucede. Ahora, Satanás también hace su obra en las vidas de los individuos. En primer lugar, hablamos del contexto comunitario, vamos a decir. Ya vamos a hablar de los individuos y su influencia, tanto los cristianos como los no cristianos. Él desea borrar o distorsionar la imagen de Dios en los seres humanos. Por lo tanto, los sujeta al hostigamiento y las ataduras emocionales, físicas, mentales y espirituales. Por supuesto, Él no puede cambiar el hecho de que los seres humanos están hechos a imagen del Creador amoroso, tanto como no puede negar completamente su existencia como criatura de Dios. Pero sí es capaz de torcer y engañar a las personas para que sus vidas no reflejen más la armonía y la bondad de Dios. Yo creo que en este momento, en el mundo contemporáneo, hay científicos que están tratando de cambiar el mismo ser del hombre, sobre todo en su cuerpo, en su mente. ¿Cómo? Por inyectar hormonas de animales con hormonas de los seres humanos para tener otra cosa. Y no es que van a cambiar la esencia del hombre, pero pueden hacer un daño tremendo al ser humano por cuestiones científicos utilizando estas formas para torcer las cosas. Sí, eso no es de Dios, para nada. Mientras Satanás causa exitosamente mucho dolor a los seres humanos y división en el mundo, la obra amorosa de Dios asegura la última derrota de Satanás. La batalla espiritual
finalizará decisivamente con la llegada completa del reino de Dios. O sea, el Señor lo tiene bajo su control, pero mucho daño se puede experimentar y ver mientras que los cristianos no estamos caminando en la rectitud para ser los oponentes a la obra de Satanás, ¿verdad? Ahora, áreas obvias de la obra de los espíritus malignos. Voy a hablar de eso. Mientras Satanás, una fuerza maligna personal, está definitivamente haciendo su obra en los individuos cristianos, nosotros también estamos siendo afligidos por el pecado. ¿Okay? ¿Cómo pueden los cristianos detectar la presencia de Satanás y de su actividad única? Para combatir eficazmente los planes de Satanás, los cristianos deben conocer las áreas de sus vidas donde Satanás podría estar más fácilmente presente y activo. Algunas de esas áreas son obvias, otras están más ocultas. Los siguientes párrafos tratan algunas de estas áreas obvias. Entonces voy a hablar un poco más de eso. Primero, el ocultismo. El campo más obvio para la acción demoníaca es el ocultismo, el satanismo, la brujería, el espiritismo y otras formas de adivinación. Las personas que intentan obtener, y esto es la clave de la definición de todas esas expresiones que acabo de mencionar, es esta. Las personas que intentan obtener un conocimiento o poder espiritual de otras fuentes que sean diferentes a Dios. Entran en una comunión directa y peligrosa con los espíritus malignos. O sea, si yo trato de conseguir poder, influencia, para afectar a los demás por espiritismo o brujería, estoy realmente poniéndome en un peligro tremendo. Yo tenía un amigo mío muy, muy íntimo que vivía en Venezuela. Me hablaba de muchos hombres de negocios que iban a las brujerías para obtener como ciertas formas de orar para, ¿qué es la palabra? Castigar a una persona, poner un curse, ¿cómo se llama curse? Una maldición sobre otro hombre de negocio. Y lo hacían todo el tiempo. Hay políticos en algunos gobiernos donde muchas veces tratan de adquirir poder por medio del espiritismo o ocultismo, cosas así, para ganar más fuerza en el mundo. Entonces, esas cosas suceden bastante y son muy dañinas. Ahora, cualquier cristiano que ha estado involucrado con el ocultismo debe renunciar, número 1, a él. Número 2, destruir cualquier objeto asociado con la práctica de brujería o espiritismo o lo que sea. Y tercer punto, recibir la oración para liberarse de sus efectos. El ocultismo es el foco de la actividad satánica. Los cristianos deben evitarlo y oponerse a él por medio de la oración. El ocultismo nunca debe ser tomado a la ligera. Okay. Otro punto, lo bizarro. Estamos hablando de cómo detectar la obra de Satanás, ¿verdad? Lo bizarro. Una segunda área obvia de la actividad demoníaca es lo bizarro. Esos sucesos misteriosos e inexplicables que involucran cambios en nuestra percepción sensorial normal. Estas experiencias incluyen una sensación misteriosa de la presencia de alguien o algo
o una percepción inusual de cambio en la vista, el oído o el olfato. Una persona que pasa por un cambio de percepción bizarra experimentará algo semejante a una alucinación. Esto puede implicar una pérdida temporal de la vista, la audición o el olfato, o una nueva intensidad de la percepción sensorial que altera o mezcla los colores, sonidos u olores. Las drogas, el alcohol, la fatiga, la enfermedad pueden inducir a estos cambios. Cuando estos no son la causa, los sucesos bizarros pueden ser obra de los espíritus malignos. Entonces eso implica mucho discernimiento. Otro punto, sentimientos irracionales. Una tercera área que también es obvia de la actividad de Satanás implica los impulsos o las emociones irracionales. Satanás está en la raíz de muchos miedos paralizantes, persistentes y neuróticos que no tienen una base racional. Miedo a la gente, a los lugares altos, a los perros, a la muerte, entre otros. De igual manera, Satanás frecuentemente causa impulsos irracionales repentinos y peligrosos. Yo estaba dando consejo, ayudando a un hombre, estábamos orando por él, y de repente decía, yo siento un deseo de agarrar un cuchillo y apuñalar a alguien. Y era una cosa como que lo estaba obsesionando. Estas cosas suceden. Y eso no fue la única cosa. Yo he tenido eso muchas veces en varias ocasiones, hablando y ministrando a los hermanos. De igual manera, Satanás frecuentemente causa impulsos irracionales, ¿verdad? Conducir el carro fuera de la vía, inclinarse en la ventana del piso número 20, o cometer algún acto homicida o suicida. Estos miedos. Yo he tenido que orar por personas que tenían ganas muy fuertes de suicidarse. Y esa oración sí los alivió mucho, pero eso fue lo que ellos estaban experimentando. Estos miedos neuróticos y los impulsos destructivos pueden tener causas psicológicas complejas, pero frecuentemente son causados por espíritus malignos que trabajan para atarnos y causar nuestra caída. Entonces, si estamos en una forma ayudando a los hermanos pastoralmente, a veces tenemos que prestar atención de cómo están respondiendo, lo que está sucediendo. Y a veces vamos a discernir que no es algo nada más natural. Hay una influencia sobrenatural mala que está afectando a la persona. Eso es lo que sucede. Ahora, áreas escondidas de la obra de los espíritus malignos. Satanás también obra de formas secretas. Mientras que los siguientes párrafos, voy a mencionar varias cosas. Tentaciones, adicción, problemas emocionales. Sí. En tentaciones, frecuentemente Satanás provoca dificultades diarias que involucran pensamientos y emociones. Las tentaciones vienen de muchos lugares, pero ciertamente una de las fuentes de las tentaciones es Satanás y los espíritus malignos. Mi hijo a veces sufre de escrúpulos. Es muy recto, muy bueno muchacho, y muy bueno. Pero él a veces como que quiere hacer las cosas para complacer al Señor. A veces Satanás lo ataca diciendo, no le hiciste bien, no eres tan fiel. Entonces empieza a aceptar estos pensamientos que vienen de afuera y se siente casi paralizado.
Entonces hemos hablado de eso como un ataque espiritual en la que él tenía que resistir y aprender a ejercer su autoridad espiritual para defenderse. Tenemos que ayudar a nuestra gente a defenderse de estas tentaciones, cosas así. Adicción. Satanás también obra sutilmente en problemas que implican ataduras y adicción. Hace tres días yo estuve con un hombre de 50 años, no, 45 años, y otro amigo, y oramos por él porque él estaba experimentando una lucha en adicción. Y él había como superado muchas cosas, estaba bien, pero sentía con un oleaje de tentación muy fuerte. Entonces yo lo escuché y empezamos a orar por él y yo discerní rápidamente la influencia de los demonios atacándolo. Oramos por él, echamos los espíritus malos y él quedó tan libre, tan feliz, estaba así. Me siento maravilloso ya. Estaba tan libre. Pero él estaba bajo este ataque. Ahora, no hay mucho tiempo. Voy a nada más mencionar problemas emocionales. A menudo Satanás complica los desórdenes psicológicos y emocionales, aun cuando él no es la fuente original y más profunda del problema. No, él como echa fuego malo a esta persona en estas áreas, y esa es área donde tenemos que captar. Otra área de ataques de Satanás es en la enfermedad. Es algo bíblico, hemos visto muchas veces en los evangelios que Satanás era el origen de una enfermedad. El echarlo fuera, la persona se sana. Hay que discernir eso también, ¿verdad? Ahora, problemas espirituales. Satanás trabaja para esclavizar a los cristianos mientras estos buscan vivir su vida espiritual. Ustedes saben que en la autobiografía de San Ignacio de Loyola, él por los primeros años, después de haber salido del ejército y todo como soldado que era, él estaba experimentando tanto ataque contra él como para condenarlo, que él iba a ser condenado y todo eso. Y su director espiritual le prohibió a aceptar ni un pensamiento más diciendo que él está condenado. O sea, eso fue, y tenía que decirle, no, el Señor te ha perdonado, tú tienes que obedecer lo que te digo. El Señor te perdonó, punto, déjalo. Y fue una cosa muy fuerte. Y por último, miedo a la obra de Dios. Entonces, sabemos que a veces Satanás trata de obstruir el camino de los que quieren entregarse más al Señor. Yo conozco seminaristas que están al punto de decir que sí y se retiran por miedo irracional. Y con un poco de oración, etcétera, y un poco de hablarle la verdad, se sale para dar el paso. Pero son los obstáculos. Ok, las armas para defendernos. Nada más puedo decir por falta de tiempo. Tenemos que ponernos la armadura de Dios. ¿Verdad? Y eso implica que tenemos que vivir en la verdad. Ese es uno. Número 2, tenemos que caminar en la rectitud, porque la rectitud es la coraza de la armadura de Dios. Vivimos rectamente cuando nos sujetamos a los mandamientos de Dios, igual que Jesús. Satanás espera una invitación.
el pecado es su invitación. Igual que Jesús, Satanás no tira abajo la puerta, sino que espera a que nosotros la abramos. Una vez que Satanás entra, se necesita más que el simple esfuerzo humano y el arrepentimiento para sacarlo. La única forma de dejar fuera a Satanás es viviendo nuestras vidas con rectitud y en obediencia a los mandamientos de Dios. Otra arma es la fe. El escudo de la fe nos recuerda que la fuente de la autoridad cristiana sobre Satanás es el poder de Dios. La fuerza humana sin ayuda no puede desafiar a Satanás. Él es demasiado fuerte, inteligente e ingenioso. Por eso es que los cristianos confían en el poder, la sabiduría y la autoridad de Dios Padre para vencer la fuerza de Satanás. Los cristianos deben tener absoluta confianza en la capacidad de Dios, ¿verdad?, para manejar a Satanás. Porque una de las más potentes mentiras de Satanás, etiquetada en la mayoría de sus tentaciones es, y por supuesto, no hay forma de que te resistas a esta tentación. Esas son las palabras de Satanás, ¿verdad? La simple confianza de que nosotros podemos resistir las tentaciones de Satanás a través del poder de Dios es una arma poderosa. Otra arma, la palabra de Dios. La espada de la armadura de los cristianos es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tanto escrita como hablada en los homilías, la enseñanza y la profecía. Deberíamos usar la palabra de Dios para resistir a Satanás, exactamente como Jesús lo hizo durante su tiempo de ayuno. Entonces nosotros también. Cuando Satanás está acosando a un cristiano con un problema o tentación en particular, el cristiano puede resistir buscando en las Escrituras y encontrando la verdad de Dios sobre el área bajo ataque. La homilía, la enseñanza, la profecía con autoridad también pueden destruir la obra de Satanás, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que una espada de dos filos. Ok. Nada más para terminar, quiero decir lo siguiente. Una vez más, podemos decir que la comunidad cristiana es un lugar de protección. Cuando hay santidad, el diablo no quiere estar muy cerca de eso. O sea, él huye la presencia de Dios. Por eso, nuestra Madre María es como un terror de los demonios, tanto ella como San José, porque son tan llenos del Espíritu Santo. Pues la verdad es, en la historia de la iglesia, San Ambrosio era un hombre muy santo y muy fuerte. Había un demoniano, endemoniado, que estaba llegando a Milán, donde él tenía su catedral. Y él iba a orar por esta persona, por su liberación. Pero mientras que la persona entraba a la ciudad, la persona se puso totalmente bien, libre. Entonces pensaban, bueno, entonces no necesita oración. Se puso bien. Al regresar, se reposesionó. Entonces tuvieron un momento de, ¿cómo se dice? Interrogar al diablo. El diablo dijo, es porque ¿quién quiere estar cerca de San Ambrosio? Eso fue la respuesta. Entonces, para pensar
que una comunidad bien unida en la fe, llena del amor de Dios, santa, es como un freno contra Dios. Entonces, tenemos todo lo necesario para defendernos y superar los ataques del enemigo. Lo que es necesario es vivir lo que el Señor nos enseña. Amén. Así sea. Muchas gracias, Paco. Wow. Una enseñanza muy buena y muy práctica. Vamos a tener unos minutos de reflexión. Pueden compartir en los comentarios y cuando regresamos tenemos un tiempo corto para preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias. Espero que hayan podido reflexionar un poco sobre esta charla muy clara y muy bien explicada. Quiero comenzar con la pregunta de la sesión anterior. Pedro pregunta, ¿qué importancia tendría Dios en una familia totalmente disfuncional y qué podríamos hacer para ayudarla a acercarse a la iglesia? Muy buena pregunta. Bueno, en primer lugar, el Señor nos ama igual, todos por igual. Entonces, Él tiene mucha compasión por esta familia y el Señor quiere entonces alcanzar a esta familia a veces por medio de cristianos de amor y compasión y todo. Pero hay que hacerlo aún así con mucha táctica, mucha sabiduría, mucha paciencia. O sea, primero es hacer o expresar actos caritativos con ellos. Tal vez en cosas, no sé, tal vez necesitan ayuda de transporte o tal vez hay un muchacho que puede estar en el deporte y necesita ayuda. O sea, yo no tengo una idea clara de toda la situación de una familia disfuncional. Sería muy bueno si fueran hombres maduros para buscar al padre, al hombre, y trabajar con él. O sea, visitarlo, invitarlo a tomar café, sin pensar tanto en llevarlo a la iglesia, sino primero Estar con él para ayudarlo a pensar y tal vez animar, facilitar una búsqueda de trabajo, no sé qué. Pero actos de caridad. Segunda cosa es tratar de aprender lo que uno puede de la naturaleza del problema, o sea, qué es el corazón del problema y cómo se puede resolver eso. A veces son problemas tan serios que se requiere ayuda profesional y tal vez ayudarlo a adquirir esta ayuda, este apoyo. Pero caminar después con él o con ellos en una forma u otra. Y si hay eventos de la parroquia que son eventos o sociales o cosas aún evangelísticas bien hechas para ellos, invitarlos a conocer otras personas de la iglesia, pero también escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Esas ambas cosas son muy buenas. Y Dios entiende su realidad. Él no está deprisa. Él sabe trabajar con ellos al ritmo en que ellos pueden recibir. Hay que tener mucha fe
y pedir mucha inspiración del Espíritu Santo en el cómo hacerlo y el cuándo hacerlo y con quiénes lo van a hacer para el bien de una familia así. A veces el punto de entrada va más con los padres, a veces, otras veces por medio de los hijos primero y después a los padres. Depende. Entonces hay que confiar en el Señor y consultar entre nosotros para hacerlo bien. Y creo que lo que dice usted sobre hacerlo en comunidad con otros cristianos, eso es muy importante porque mucho. uno solo no puede cargar No. con los problemas de una familia. Absorbe demasiado. O sea, no, a solas no, hay que tener una comunidad que también está comprometida con apoyar a la familia. Así es. Ajá. Sí, muy bien. Ok, y dice María Cristina que lo que usted estaba hablando en la plática le hace pensar en la importancia de fomentar el ambiente desde el hogar como primera iglesia y de enseñar a nuestros hijos a llevar ese mismo espíritu y comportamiento a donde vayan, construyendo el reino de Dios desde casa hacia el mundo. Y yo pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y enseñar a nuestros hijos a reconocer las maneras en que el diablo puede estar allí metiéndose y causando problemas y darles la armadura, ¿verdad? Para resistir. Así es. Ajá. Sí. Hubo una experiencia en nuestra casa en que los tres estaban en un pleito que se estaba aumentando y mi esposa y yo decidimos, eso ya tiene que terminar. Entonces hubo una junta familiar, le llamamos. Ok, es tiempo para la junta familiar. Ellos siempre con los ojos, otra junta, porque saben que van a estar confrontados con algo, ¿verdad? Pero allí nos sentamos con ellos y realmente hubo malos entendimientos y algo de daño emocional, la una con la otra. Y los llevamos a reconciliarse, oramos por ellos, expulsamos un espíritu de división y realmente regresó la paz en la casa y ellos empezaron a avanzar más. Pero hay que tomar, o sea, en ese caso lo que fue importante fue ejercer la autoridad paternal o de padres para llevar esto a cabo, porque no lo iban a hacer ellos solos entre sí. Pero entre nosotros, cuando ya nos reunimos, sí hubo oportunidad de poner esto en paz. Y pues me da curiosidad, entonces, ¿podían abrirse los unos a los otros y decir, cuando tú dijiste esto, o cuando tú hiciste eso me hizo sentir tal, y luego podían aclarar sus Así intenciones? Así sucedió exactamente así. Ajá. Con un poco de lágrimas, ¿verdad? Un poco de... Y eso sí, ok, está bien, pero él te ama y no te preocupes, vamos a... Y eso se salió muy bien. Pero hay que hablar de las cosas, hay que enfrentar la Sí, situación y no dejar que continúe esa división. Así es. El peligro que muchas veces que creo que ocurre es de guardarlo dentro de nosotros, el resentimiento o el dolor, y no exponerlo. Y eso implica que no va a haber una manera de resolver el conflicto. Pero sí, mientras que la persona lo guarde, el resentimiento, todo lo que él ve de la otra persona que lo ha ofendido, no le da ninguna posibilidad de ver lo bueno en él, mientras que está con este veneno de resentimiento dentro. Todo está un poco torcido. Sí. Y yo creo que allí se mete el diablo y empeora la situación, ¿no? Sí. A ver. Ok. Ya se arreglaron la situación técnica. Ok.
Muy bien. Entonces, más comentarios. A ver. Dice también la humildad, el rezo del rosario y el reconocimiento de mis errores y mi autocorrección también le duelen al diablo. Ujú, Ajá. exacto. ¿Cómo podemos guiar a nuestras comunidades hispanas para que no se dejen seducir por ideologías de la nueva era, como yoga, relativismo, la fabricación de mi propia religión, soy espiritual pero no religioso, ¿verdad? Sí. Todas estas ideas. Ok. Bueno, en primer lugar, es importante aclarar a todos que no todo lo que es espiritual es del Espíritu Santo. Lo Espíritu de Santo tiene que ver con un reconocimiento que Jesús es el Señor, que el Señor Jesús es nuestro Salvador y el Señor en Jesucristo se encuentra toda la realidad, toda la verdad. No hay cosas afuera de Jesús, extras, que son cosas, si son buenas, no incorporadas dentro de la persona de Cristo y en su enseñanza. Entonces, porque salgo afuera por curiosidad, porque supuestamente voy a descubrir algo bueno afuera de Dios, quien es todo bueno y toda su verdad encierra en Él y en todo lo que Él revela. ¿Me explico? Para mí es muy importante eso. La otra cosa es el enfoque de la nueva era es en que me siento bien, que llego a sentirme espiritual, pero muchas veces no muy responsable por mis actos, ni con un deseo de servir el propósito de Dios con mi vida. Todo se centra en mí y mi placer. La nueva era es un engaño, porque si no hay ninguna influencia de Cristo crucificado, quien murió por nosotros y los pecados, es que la nueva era no reconoce pecado. Es una mala percepción de la realidad. Si yo cambio mi percepción, yo estoy bien. Eso no es lo que dice nuestro Señor. Si tú actúas tal manera contra los mandamientos o otras enseñanzas de Cristo, yo estoy en pecado, estoy realmente actuando en contra a la voluntad de Dios. Entonces eso implica que no estoy bien. En la nueva era, la persona está pensando que vas a encontrar algo superior que la revelación completa de Jesucristo. Es totalmente falso, dañino y engañoso. Y esa palabra engaño, ¿verdad? Eso es lo que hace el diablo, porque Sí. toma algo bueno y lo distorsiona, como usted Mucho. estaba diciendo. Entonces, tenemos que estar muy atentos y por eso también conocer la palabra de Dios, Así es. conocer las enseñanzas de la iglesia Ujú. para poder reconocer, no, Ujú. parece que hay algo bueno allí, pero no lo es. Sí. No lo es. ¿no? Es como una cosa buena sacada del contexto cristiano. Entonces no va a tener su orden y no va a estar subordinado a los bienes superiores de este bien que están pensando. Muy bien, pues ya estamos llegando al final. No sé si usted tiene algún otro comentario. Pues nada más para terminar, yo diría que estos tres enemigos son enemigos en que el Señor nos ha equipado para poder defendernos, superarlos y avanzar al reino de Dios a pesar de. No somos más que vencedores en Jesucristo, quien es nuestro Señor. No debemos estar,
en temor de esos enemigos, sino verlos en el Señor, en el poder del Señor. Y todo se puede vencer. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Paco. Con mucho gusto. Quiero anunciar los ganadores del sorteo, Claro. ¿verdad? Y mientras Krista está buscando los ganadores, voy a también reconocer a los demás que han hecho posible esto. Quiero reconocer otra vez el grupo de matrimonios de Nuestra Señora de Hungría en South Bend. Gracias por la oración y la dinámica de hoy. Quiero agradecer a nuestro camarógrafo, Brian, a Krista que está ayudando con la tecnología también, y a todos ustedes por su tiempo, su dedicación, su presencia aquí y pues este compromiso que tienen con formarse y crecer espiritualmente. También quiero agradecer a nuestro obispo Kevin Rhodes, que nos apoya siempre, y cuando ustedes donan a la colecta parroquial o cuando donan a la apelación anual del obispo, ustedes están haciendo posible todo este trabajo. Gracias por su generosidad y sus contribuciones en su comunidad. A ver, ¿ya listos, Krista? Casi, casi. Ok. Vamos a ver quién ganó este primer premio del rosario y la estampita. Blanca Araceli Gómez. Del grupo de matrimonios, ¿no? Oh, qué bien. Y usted y su familia están presentes en nuestras oraciones porque sé que ha habido una situación de salud en su familia. Entonces estamos orando por ustedes. Y la segunda persona es Guillermo Aguilera. los esposos. Oh, entonces Guillermo ganó esto. Entonces ustedes dos son los ganadores de hoy y gracias por el trabajo y el servicio que hacen en Nuestra Señora de Hungría con el grupo de matrimonios. Están presentes en nuestras oraciones. Ok, antes de la bendición final, quiero compartir un reto para este mes. El reto del mes pasado fue cuando estábamos hablando de la carne, que necesitamos tomar conciencia de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, pidiendo a Dios las ganas y las gracias para cambiar. Y espero que hayan podido hacer eso. Y yo creo que el reto de este mes será reconocer las influencias del mundo y pedir la gracia de Dios para vivir en el mundo, pero no formar parte del mundo. ¿Verdad? Y también reconocer las maneras en que obra el diablo para poder resistir el diablo. Y yo voy a decir especialmente por la palabra de Dios, porque esa es una manera muy práctica que podemos empaparnos más de la palabra de Dios. Reconocer el mundo y el diablo en nuestras vidas y hacer algo para realmente resistir esos enemigos del alma. Ok, muy bien. Krista tiene algunos enlaces que va a compartir en los comentarios y vamos a concluir con una bendición final, una oración del padre Kevin Bauman de Nuestra Señora de Hungría en South Bend y después nos despedimos de ustedes. Ahora al padre Kevin. Muy buenos días, yo soy el padre Kevin, párroco de la Iglesia Católica de Nuestra Señora de Hungría aquí en la ciudad de South Bend, dándoles una bienvenida sumamente cordial y también con palabras de agradecimiento. Gracias por su formación como discípulos de Cristo. Gracias por la educación que recibes, el mucho trabajo que haces tú en la formación de un hombre, una mujer, discípulo, ¿verdad? Seguidor o seguidora de Cristo Jesús. Quisiera ofrecer también una oración y una bendición especialmente para ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios Santo Padre, te damos gracias por este día tan bonito, soleado y lleno de tu gracia. Gracias, Padre Santo, por el don de la vida que nos has dado a cada uno de nosotros. Permítenos, Padre Santo, seguir aprendiendo y descubriendo
quién es la persona de Jesús, Hijo de Dios, Hijo de la Santísima Virgen María. Gracias, Padre Santo, por este momento de formación y educación en nuestra fe. Bendícenos, Padre Santo, con las virtudes de la fe, la esperanza y más que nada de tu amor. Bendícenos, Padre Santo, también con los dones de tu Espíritu Santo, para que conozcamos bien a tu Hijo Jesucristo, Señor, que lo amemos con todo nuestro ser, todo nuestro corazón, y que sirvamos nosotros a todos los necesitados del mundo. Todo esto, Padre Santo, te pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y que reina contigo, Padre, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté contigo y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Amén. Gracias, Padre Kevin. Gracias a todos ustedes por su presencia. Por favor, apúntense para participar en persona en julio, pero nos vemos aquí por Facebook Live el 12 de junio. Entonces, aquí de nuevo por Facebook Live, 12 de junio. Y si quieren participar en vivo, en presencia, inscríbanse para julio. Muchas bendiciones. Es un gran gusto estar con ustedes. Dios los bendiga. Muchas gracias.